A ver, cada vez que ajustamos la temperatura del horno o elegimos un programa en la lavadora, hacemos algo súper simple. Girar una rueda, un mando, y la verdad es algo que damos por hecho, ¿no? Pero ojo, porque detrás de ese gesto tan cotidiano se esconde una complejidad y sobre todo un coste que normalmente ni se ve. Venga, vamos al lío. La pregunta aquí no es cuánto cuesta el mando en sí, la pieza de plástico, no. La clave es todo lo que hay detrás para que ese mando funcione dentro del electrodoméstico. Vamos a destapar lo que se podría llamar una especie de fábrica oculta, un montón de costes que muchos diseños llevan arrastrando y que, spoiler, a lo mejor no son necesarios. Y aquí se ve clarísimo. Fijaos, a la izquierda, la forma de hacerlo de toda la vida. Tienes el potenciómetro, luego necesitas una placa de circuito impreso, una PCB solo para él, súmale el proceso de soldadura, o sea, un montón de piezas y un montón de pasos. Y a la derecha, la nueva idea, que es sencillísima. Un único componente que, ¡zas!, se enchufa y listo. Es que la diferencia entre un proceso caro y complicado y uno ágil y eficiente es brutal. Claro, para llegar a una solución así de elegante, por decirlo de alguna manera, hace falta una base tecnológica muy potente. Y todo empieza con el componente clave de ACP. Y aquí lo tenemos. Este es el CS14, el corazón de todo este asunto. Y que nadie se confunda, esto no es un potenciómetro cualquiera. Es en realidad un sensor de posición que gira 360 grados, sin fin. Es la pieza fundamental, la base sobre la que luego se puede construir todo lo demás. Y es que su versatilidad es increíble. Fijaos, estamos hablando de un componente que puede durar 15.000 ciclos en su versión estándar, o hasta 1.000.000 en la versión de larga duración, y se puede personalizar casi todo. La resistencia, las sensaciones de clic al girar, y por si fuera poco tiene protección IP54, o sea que aguanta polvo y salpicaduras. Vamos, un auténtico todoterreno. Vale, tener un sensor que funciona de maravilla es una cosa, pero ¿cómo consigues que esa tecnología se traduzca en una experiencia de uso agradable, en un mando que dé gusto girar? Bueno, pues el siguiente paso fue precisamente ese, pasar de la pura función a la sensación. El CS14 tal cual, en su versión más básica, ofrece un giro súper suave continuo, perfecto si lo que se necesita es medir una posición con muchísima precisión. Pero, claro, para el selector de programas de una lavadora, por ejemplo, se necesita otra cosa. Se necesita ese clic tan característico, esa sensación táctil que confirma que se ha cambiado de programa. Y es justo aquí donde la ingeniería entra en juego para darle una vuelta de tuerca. Y esta es la materialización de esa evolución, el Q16. ¿Qué es? Pues básicamente coge el núcleo súper fiable del CS14 y le añade un mecanismo externo de detents, o sea, de clics. El resultado es un componente que tiene justo esa robustez y esa sensación táctil perfecta para, por ejemplo, el mando de una lavadora, donde cada giro se siente intencionado, seguro. ¡Perfecto! Ya tenemos la base tecnológica y la sensación de uso. Ahora llega el verdadero salto adelante. La innovación que va directa a la yugular del problema del que hablábamos al principio, el coste y la complejidad. Y esta es la pregunta que lo pone todo patas arriba. A ver, la placa de circuito, la soldadura, todos esos componentes extra, ¿y si de repente todo eso pudiera desaparecer? Si se pudiera montar el selector sin nada de eso. Pues la idea es esta, y es brillante. En lugar de tener que soldar el componente a una placa, los propios terminales, los pines, van ya moldeados dentro de una carcasa de plástico, y esa carcasa está diseñada para encajar, clac, directamente en un conector estándar, el RAS 2.5, que es súper común en el mundo de los electrodomésticos. Así que el montaje se queda en esto. 2 pasos. 1, atornillar la pieza al panel. 2, enchufar el conector. Y ya está. Se acabaron las placas dedicadas, se acabó soldar, al menos para esta parte del aparato. Es que la simplificación es brutal. ¿Y todo esto, en la práctica, qué significa? Pues vamos a ver ahora los beneficios reales y las aplicaciones de esta nueva forma de diseñar. Bueno, más claro no puede estar. Quitar piezas y quitar pasos de un proceso significa, directamente, un ahorro de costes muy, muy importante. Y esto para cualquier departamento de diseño, de ingeniería o de compras es música para sus oídos. Vamos a desglosar de dónde sale ese ahorro. Primero, te quitas de en medio la PCB. Segundo, adiós al proceso de soldadura. La lista de materiales, por tanto, se acorta. El montaje es muchísimo más rápido y fácil. Y encima, un extra. Los diseñadores tienen mucha más libertad porque ya no están atados a dónde tienen que colocar una plata.
Y es que esto marca una diferencia enorme con la competencia. Lo normal es que otros fabricantes te vendan soluciones que ya llevan su propia PCB integrada. Suelen ser más grandes, más estándar. En cambio, el enfoque de HCP es eliminar esa placa por completo y ofrecer una solución que no solo es más eficiente, sino también súper personalizable. Y ojo, que no estamos hablando de una única solución para todo. La tecnología se adapta. Por ejemplo, el CSF14 es perfecto como sensor de posición puro y duro. El QC16, con esos clics tan marcados, es el selector de programas ideal. Y luego está el QCJ16, que tiene un efecto de resorte, de retorno al centro, que va genial para ajustar la temperatura o el tiempo. Así que, la próxima vez que giremos el mando de un electrodoméstico, vale la pena pararse a pensar en toda la ingeniería que puede haber detrás. Porque al final, la innovación de verdad muchas veces no va de añadir más y más tecnología, sino de quitar lo que sobra, de hacerlo de forma inteligente. Y la pregunta final queda en el aire, sobre todo para los equipos de diseño. ¿Cuánta complejidad y cuánto coste se podía ahorrar en el próximo proyecto simplemente eliminando una placa?